Justo Rufino Barrios se emparenta con José María Reina Barrios a través de los abuelos. El papá de Justo Rufino Barrios con el abuelo de José María Reina Barrios son parientes. Para ir a caminar, conocer qué hay, tomar fotografías de las diferentes lápidas y mausoleos, y de verdad que he encontrado joyas ahí, o sea, esculturas impresionantes que he ido publicando poco a poco en mis redes sociales y en mi blog. En esta carta, su papá está escribiéndole a uno de sus hermanos y le está contando que está de viaje, que está, me parece, en México, y le envía saludos y felicitaciones por su cumpleaños a su hermano. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa donde hablamos de historia, de ciencia, de memoria y también un poco de misterio. En el día de hoy, nuestro programa se sigue expandiendo y vamos a hablar de una zona nueva, un territorio nuevo del que nunca hemos hablado en este programa. Vamos a hablar de Guatemala y para ello tengo como invitado a Walter Kevin Sánchez González. Bienvenido, Walter. Gracias, Samuel. Un gusto estar aquí contigo. Nada, el placer es todo mío. Bueno, que más o menos ya nos hemos ido familiarizando con los preparativos de este programa, pero cuéntale a los seguidores quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus orígenes familiares. Gracias. Pues mira, soy guatemalteco de origen. La mayor parte de mi familia es de Guatemala. Hasta donde he logrado investigar, parte importante de mi origen está en el occidente del país de Guatemala, un lugar llamado San Marcos. Mi abuelo materno era de San Marcos, su ascendencia es marquense. Pero también del lado materno, perdón, paterno, mi papá y sus papás y así sucesivamente, toda mi familia viene de un pueblo un poco más al norte de San Marcos, siempre dentro del mismo departamento, llamado Tejutla. Entonces, mi origen está bastante ligado a este lugar en el occidente de Guatemala. Pero también tengo a algunos ancestros que han venido y migrado desde Nicaragua hacia Guatemala, y es una rama bastante fascinante para mí, interesante, aunque no he podido avanzar mucho. Pero hay otras ramas de mi familia a las cuales no he podido descubrir todavía, a pesar de que he dedicado muchísimo tiempo para investigarlos, pero sigo esforzándome y trabajando por encontrar a estos familiares perdidos para ir conectando las piezas en mi árbol familiar. Y bueno, tengo 31 años, hace unos 5 años o 6 empecé con la genealogía, que de verdad es algo bastante fascinante para mí, y desde hace 2 años que ya le dedico ya me dedico a trabajar de tiempo completo para hacer investigaciones no solamente personales, sino también para amigos y algunos clientes. ¿Y cómo es que surge esta, no sé, esta curiosidad por la genealogía y que después algo te hace que de ser una curiosidad, de investigar tu familia cercana, te dediques profesional? ¿Cuáles son esos dos momentos? El primer gran momento creo que viene después de la muerte de mi mamá. Ella murió en 2011 cuando yo tenía apenas 17 años. Fue un momento bastante difícil para mí, pero estoy muy agradecido porque tuve al lado al resto de mi familia, a mis tíos, a mi abuela principalmente, que estuvo conmigo y se preocuparon por mí. Mi mamá durante mucho tiempo ayudó a muchas personas a trabajar en su historia familiar, a conocer su genealogía, a conocer su origen, porque pues somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y desde pequeño a mí se me enseñó que hacer investigación genealógica era una parte vital de nuestras creencias, porque creemos que las familias pueden ser eternas y conectar con esas personas que ya han fallecido es una forma de honrarlos.
ha sido bastante importante para mí desde ese momento el poder conocer mi historia familiar. Recuerdo que ella me llevaba cuando tenía tal vez 6, 7, 8 años al Centro de Historia Familiar, bastante conocido para quienes hacen genealogía, el término Centro de Historia Familiar, porque es un lugar en donde las personas acuden a, en ese momento a buscar en los microfilms o rollos a través de máquinas lectoras información sobre sus antepasados. En la actualidad todo esto ha evolucionado y pues lo tenemos digital en Family Search y otras plataformas, pero desde niño ella me llevó a conocer cómo hacer investigación genealógica. Regularmente me decía, vamos, yo a regañadientes iba y me sentaba en una de esas máquinas lectoras y me decía, hoy vas a leer este rollo y vas a sacar a todas las personas que tengan este apellido. Sacar a todas estas personas significaba no solamente apuntar su nombre en una libreta, sino también su fecha de nacimiento o de función, los nombres de sus padres, porque después ella me ayudaba a conectar a esas personas. En muchas ocasiones logramos armar a infinidad de familias que posiblemente no es, que posiblemente iban a estar conectadas con nosotros a través del apellido, pero que aún no habíamos encontrado ese vínculo. Entonces, trabajamos mucho en esto y creo que todavía conservo alguna de esas libretas, incluso suyas, que me sirven como recordatorio y motivación para continuar trabajando en historia familiar. Adicionalmente, mi abuela me obsequió una carta que más tarde voy a compartir contigo. En esta carta, su papá está escribiéndole a uno de sus hermanos y le está contando que está de viaje, que está, me parece, en México, y le envía saludos y felicitaciones por su cumpleaños a su hermano. Esta carta me pareció bastante interesante desde que la vi, por lo bien conservada que estaba hasta ese momento, y también porque pues tenía el puño y letra, estaba escrita a puño y letra de mi bisabuelo. Eso fue algo bastante fascinante para mí porque, pues, pude comprender de que las personas o los registros con los que trabajaban no solamente eran nombres o fechas o datos duros, sino tenían historias detrás. Y esto se convirtió en un motivante para poder continuar haciendo historia familiar, a pesar de que ya no tenía a alguien que me por así decirlo, me obligara a ir a un centro de historia familiar, sino más bien yo, por mis propios medios, estaba interesado en buscar y conocer ese origen de mi familia. Oye, qué impresionante la historia. Es lamentable, pero bueno, tienes un buen legado, tienes una buena motivación para esta tarea. Y es muy interesante también como es como que crece en una familia de músicos, ¿no? Que tiene el talento, tiene el oído, lo va escuchando siempre, pero en algún momento entra, lo estudia y se vuelve un músico. Y eso fue lo que hiciste, tengo entendido. O sea, que tienes Sí. una formación profesional. ¿Cómo es, cómo fue este proceso de hacerte un genealogista profesional? Bueno, entonces, parte importante de mi formación fue lo que yo aprendí con mi mamá, que hasta cierto punto quisiera considerarlo como un trabajo de investigación genealógica de forma empírica. Mucho del trabajo que hicimos en ese momento fue a través de los microfilms y trabajo de escritorio, podríamos decir. Pero ya más adelante conocí a algunas personas que estaban en el medio, ¿sabes? Em, que rápidamente se convirtieron en mis amigos y que de los cuales yo he aprendido muchísimo a hacer investigación, no solamente en escritorio, sino también en campo. Y parte de esa investigación ha llevado a que yo quiera prepararme para poder no solamente hacer investigaciones de calidad para mí, sino también para mis clientes, para poder entregarles información que ellos puedan disfrutar al leer y conocer. En ese sentido, en 2022 encontré la oportunidad con la Universidad Brigham Young
que está en Idaho. Ellos tienen un programa bastante fascinante que se llama Pathway. Este programa permite que personas de todo el mundo puedan obtener educación de forma asequible en cualquier lugar en donde se encuentren. Y no solamente en la rama de la genealogía, sino tienen sin fin de programas que, según los intereses de las personas, pueden ir estudiando. Yo, en mi caso personal, escogí estudiar esta carrera de investigador de historia familiar, la cual pues tiene diferentes certificados. Yo he ido obteniendo algunos de ellos que me han permitido informarme no solamente en la metodología, sino también en conocer cómo hacer investigación genealógica a través de diferentes registros, tanto en línea como físicos, y tanto en Estados Unidos, que es el principal lugar de estudio, sino que también en mi región, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso en Nicaragua. Sí, tenía entendido esto, que has investigado en varios países, que tienes experiencia y creo que podemos adentrarnos entonces ya en cómo es hacer investigación, pero para ir en orden, ¿cómo es hacer investigación genealógica en Guatemala? Mira, quiero decir que hacer investigación genealógica en Guatemala es relativamente muy fácil. ¿Por qué? Porque hay millones de registros que ya están digitalizados. Si no estoy mal, desde 1970, Family Search ha estado digitalizando. En ese momento se llamaba la Sociedad Genealógica de Utah. Actualmente Family Search había estado digitalizando de diferentes registros parroquiales, del registro civil, que se consideran como registros históricos, que van más o menos desde 1877 hasta 1930, y también información del registro, perdón, del Archivo General de Centroamérica. Con toda esta información que ellos ya tenían, era relativamente sencillo hacer investigación, porque pues uno puede ir al registro civil, actualmente RENAP, a solicitar su partida de nacimiento o la partida de nacimiento o de función de alguno de sus ancestros, y ellos la entregan, y entonces con esos datos tú puedes encontrar información relevante para iniciar tu investigación genealógica. Eh, He encontrado que hay facilidad no solamente en línea, sino también en los diferentes registros en todo el país para poder hacer esa investigación. Y es por eso que me atrevo a decir que es relativamente sencillo, porque puedes encontrar registros desde casi el inicio de la colonia, 1570, si tu familia es de la antigua Guatemala, por ejemplo, hasta la actualidad. Y se siguen digitalizando más registros, lo cual es bastante fascinante porque ayuda a que cada vez sea mucho más fácil hacer la investigación genealógica en Guatemala. Ujú. Sí, eso era lo que te iba a preguntar, hasta qué tan atrás llegan estos registros. Bueno, supongo que dependa del tipo de registro que sea también, ¿no? Sí, depende del tipo de registro, porque tenemos que recordar que hay registros que son civiles, por así decirlo, que son los que anotaban datos políticos, sociales y culturales. También encontramos registros notariales que se llevan desde el inicio de la colonia, y también encontramos registros parroquiales. El libro más antiguo que he visto va desde 1577, me parece, a 1628. Este es un libro de bautismos de la parroquia del Sagrario, y este está contenido en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Considero que este es el libro más antiguo de registros parroquiales que existe. Y en el Archivo General de Centroamérica, si no estoy mal, tienen unos registros que son aún más antiguos de estos. Sí, bueno, mencionas, ahora que mencionas esto del Archivo Central de Centroamérica, o sea, mientras estuve hablando contigo me doy cuenta de que Guatemala tuvo un papel bastante importante en la región, ¿no? Que incluso compartía diócesis con Salvador, me dijiste. Sí, cuando hablamos eclesiásticamente, Guatemala tenía así una supervisión, por así decirlo, de las diferentes provincias. En especial con El Salvador ha tenido bastante cercanía, que incluso
hasta el día de hoy tenemos varias dispensas que están en el Archivo Histórico Arquidiocesano, que van más o menos desde 1600 hasta 1800 o 1850 tal vez, que son de El Salvador, porque posteriormente ya El Salvador empieza a tener sus propias dispensas y a preservarlas ellos mismos, que actualmente están también digitalizadas, pero son parte del archivo arquidiocesano de San Salvador, me parece. Vale, entonces creo que vale la pena hacer un paréntesis y comentarle a los que nos están oyendo, que saben como yo, que sé muy poco sobre Guatemala, ¿no? El rol de Guatemala, que fue un epicentro a nivel histórico, con Honduras y con El Salvador. O sea, ¿qué puedes comentarnos para nosotros tener un mejor conocimiento del terreno? Creo que tenemos que hablar un poco de historia y aquí quiero hacer una advertencia para los historiadores, para mis amigos, que no soy un historiador, pero voy a contar una visión o mi perspectiva de la historia de la región, ¿no? No te preocupes, está bien, ya tendremos a tus amigos historiadores, nos los traemos por acá y hablamos con ellos también, no te preocupes. Muy bien, cuando hablamos un poco de la historia de Guatemala y de por qué es tan importante en la región, debemos remontarnos a la época de la conquista, específicamente un poquito antes, cuando pues toda esta región estaba poblada por descendientes de los mayas a través de sus diferentes etnias, como los conocemos como cachiqueles, quichés, quechís, mames, entre otras muchas más. Los españoles llegan más o menos en 1519 a las costas de México y luego se adentran por toda la región, llegando hasta lo que hoy conocemos como el Soconusco en Chiapas y pues ya la parte occidental del territorio guatemalteco a través de Pedro de Alvarado, quien era el conquistador. Encontramos que él va a tener diferentes peleas con los diferentes poblados o etnias en el occidente del país, llegándolos a vencer y conquistando esas partes y adentrándose por el resto de la región haciendo lo mismo, venciendo a los indígenas, aliándose con ellos y conquistando diferentes espacios. Cuando llegan los españoles se dan cuenta de que existe la necesidad de tener una capital, un espacio en donde ellos puedan llegar a tener el control de los demás poblados que ellos ya han conquistado. En ese sentido, fundan una primera capital, si no estoy mal, en 1525-26. Al no encontrar tanto progreso, tienen la necesidad de moverse a una nueva y ya se establecen en lo que conocemos como el Valle de Panchoy. Posteriormente, desde 1523 hasta 1543 más o menos, están establecidos allí. Viene una inundación que destruye toda la ciudad, mata al menos 100 pobladores españoles y muchos otros más, entre ladinos o mestizos e indígenas, y encuentran nuevamente la necesidad de moverse a un nuevo espacio. Se mueven unos kilómetros más adelante y fundan la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, eh, que es lo que actualmente conocemos como la antigua Guatemala. Y por un espacio de más o menos 200 años están asentados allí hasta que nuevamente ven la necesidad de fundar una nueva ciudad debido a que ya han venido habiendo una serie de terremotos que han destruido la ciudad, específicamente el terremoto de Santa Marta en 1773, en donde destruye casi por completo la ciudad y como no tenían los suficientes recursos, por así decirlo, para reconstruir todo, buscan la manera de moverse a la nueva ciudad de Guatemala y posteriormente algunos de los familiares o algunos de los descendientes de estas familias también encuentran en Quetzaltenango un lugar en donde ellos pueden establecerse y formar a su familia y continuar creciendo económicamente. Entonces encontramos a través de esto una división de las familias que siguen estando conectados con este pasado y
al mismo tiempo que estaba ocurriendo todo esto y las fundaciones de una capital con otra, encontramos también de que se establece ya un régimen o un orden dentro del sistema español de político, en el cual pues México se establece como la nueva España. Guatemala llega a formar la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala, y dentro de esta administración política existen diferentes provincias, a las cuales llamamos Guatemala, El Salvador, Honduras, la provincia de León, antes de llamarse Nicaragua como tal, y por último la provincia de Cartago o Costa Rica, me parece. Todas estas provincias estaban unidas y estaban con la sede o capital en la antigua Guatemala o la ciudad de Santiago de los Caballeros, y básicamente todo tenía que pasar por la capital, ¿verdad? Entonces es por eso que era tan importante eh, el poder tener un lugar desde el cual ellos pudieran controlar todo, porque a través de esta capital, a la cual llamamos Antigua Guatemala, o Santiago de los Caballeros, ellos podían tener un control de toda la región. Sí. No, me quedan muchas más preguntas de historia, así que de verdad, recomiéndame a algún amigo historiador porque de verdad que hay que dedicarle un programa nada más que a la historia de Guatemala. Sí, Y creo que he sí, tratado de condensarlo bastante bien, aunque espero que mis amigos historiadores y demás puedan dejar en los comentarios, con fuentes obviamente, cómo han sucedido ciertos eventos, para que podamos ir validándolo, algunas cosas de las que he dicho. de esto que me contaste voy a tomar elementos para unas preguntas que te quiero hacer después. Pero bueno, ahora lo que creo que siguiendo esta línea, ¿no? Del origen de Guatemala en sí, de su historia, eh, ya vamos cayendo de nuevo sobre la genealogía, que son personas, ¿no? Entonces, estos grupos originarios que habían eran los pobladores nativos, estaban los españoles, mencionas ladinos también, que serían las personas mestizas, o sea, hijos con unos antepasados alternados entre los dos grupos. Pero bueno, ¿qué más nos puedes decir sobre estos grupos humanos étnicos que habían en la historia de Guatemala? Quiero recomendarles un libro que se llama La mies es abundante, España en la Chiquimula y Jutiapa colonial, de el padre Ricardo Terga. Eh, Él hizo un estudio étnico bastante importante e interesante en toda la región, así que creo que él habla muy bien de cómo se da todo este mestizaje para que puedan leerlo posteriormente. Pero quiero hablar un poco de cómo funcionaba. Y es que pues, conocemos que llegaron los españoles, llegaron a tener control sobre toda la región. Ellos tenían su división entre españoles peninsulares, aquellos que habían nacido en los diferentes reinos de España, y también los españoles americanos. Posteriormente a estos españoles americanos se les conoció como criollos. Allí tenemos una parte de estas castas que formaron parte de Guatemala. Posteriormente encontramos también que estos españoles estaban teniendo relaciones con los indígenas o nativos americanos de esta región, a los cuales también conocemos como mestizos, los cuales llegaron a tener cierto poder, por así decirlo, en Guatemala, y no tenían que pagar tributos como los indígenas, pero tampoco tenían los mismos privilegios que los españoles o que los americanos. Además, encontramos que hay otras mezclas como los ambos, mulatos libres, y es que también los españoles cuando vinieron también trajeron esclavos que venían a trabajar las diferentes tierras y a desempeñarse en distintas labores. A todo este grupo, a todo este segundo grupo que comprenden mestizos, mulatos, pardos, zambos, entre otros sinfín de nombres, los conocemos como ladinos, los cuales posteriormente, con el avance en el tiempo y las diferentes oportunidades que iban creando
para sí mismos porque se convertían en artesanos, en personas que trabajaban, por ejemplo, en madera, en metales, entre otros, sin fin de oficios, llegaron a cobrar cierta importancia dentro de la sociedad y como cada vez eran muchos más, llegaron a sobrepasar, digamos, a los españoles y a ser un grupo bastante importante dentro de la región, que hasta el día de hoy, muchas de las personas en Guatemala nos consideramos como ladinos, ¿sabes? Y bueno, algunos grupos minoritarios que siempre los hay. Estos son los grupos, para los que nos escuchan, si revisan todos los demás programas que hemos hablado de otros países, nuestra historia en América es bastante parecida. Entonces tenemos este grupo nativo americano, tenemos el grupo europeo, que en nuestros casos son españoles la mayoría, pero tenemos Brasil, que la mayoría eran portugueses. Um, pero también habían, bueno, los africanos que se trajeron a América y teníamos grupos minoritarios. A veces venían franceses, italianos, alemanes. ¿Qué puedes contarnos de esto según lo que has visto en tu experiencia de genealogista? Sí, mira, un poco antes de la independencia habían llegado ya ciertos grupos, y no me atrevería a decir grupos, sino más bien personas de diferentes orígenes, como franceses, como italianos principalmente, e ingleses que llegaban a Guatemala, llegaban a establecer, encontraban una región que era bastante rica, especialmente en la agricultura y con oficios o profesiones no tan exploradas y encontraban esa oportunidad de quedarse y establecerse. En ese sentido, encontramos más o menos que a inicios de 1800 ya empiezan a haber uno que otro eh, ciudadano italiano o francés o inglés que está siendo parte de la sociedad guatemalteca o de esa sociedad de criollos y ladinos o mestizos. Más adelante, más o menos por 1828-30, empiezan a haber diferentes movimientos para colonizar una región en el oriente del país, a la cual se le conoce como Santo Tomás de Castilla. Llegan compañías de belgas, alemanes, ingleses, que en diferentes momentos para tratar de colonizar esa área, pero se encuentran con un terreno bastante hostil, a pesar de que el gobierno ya había aprobado en diferentes ocasiones esa colonización. Se encuentran con ese terreno hostil y también se encuentran con engaños, porque en muchos pueblos o ciudades en Europa se les vendía la idea de que iban a venir a un lugar próspero, a un lugar bastante rico, pero en realidad se encontraban con este terreno que estaba sin trabajar, una jungla básicamente, una selva tropical, en la cual tenían que venir a trabajar y tenían que venir a sufrir no solamente el clima, sino también las enfermedades que vienen con ello. De esta cuenta, muchas personas deciden regresarse a sus pueblos, buscan otros lugares a los cuales pueden ir siempre en el mismo América, y también otros pocos se adentran en el país y van a buscar diferentes rumbos y destinos, como por ejemplo en la ciudad de Guatemala o bien en el norte del país, como lo es Cobán. Muchos de estos pueblos o inmigrantes europeos de origen alemán específicamente se van a poblar el norte, que es Alta Verapaz, Baja Verapaz y esta región, y llegan a tener bastante prosperidad porque empiezan a comprar tierras, les ceden tierras también al gobierno para que ellos los trabajen y siembran café. Algo muy similar sucede en el occidente del país, donde también les ceden tierras a los inmigrantes para que ellos también trabajen el café y diferentes plantíos que puedan llegar a ser parte importante económicamente del país. Encontramos no solamente alemanes, sino también en el occidente a algunos españoles, ingleses, escoceses y también italianos.
Sí, ese tenía notado por aquí que me lo comentaste, que había en pequeños grupos de italianos. Y estas personas que incluso provienen de culturas distintas a la nuestra, cuando tienes que investigar genealógicamente, ¿ves alguna diferencia? Sí, mira, específicamente con los alemanes, es bastante interesante, en especial en Cobán, porque estos alemanes tenían a su familia principal, a la familia alemana, digamos, esposa alemana, hijos alemanes, pero al mismo tiempo también tenían familias con nativos, con indígenas. Y entonces tenían también hijos que eran descendientes de ellos y que en la actualidad podemos ver a muchas personas en esta región de Alta Verapaz que son blancas, rubias, con ojos de color, pero que también utilizan la ropa típica de la región, entendiendo de que pues son descendientes de estos alemanes que vinieron y son producto de ese mestizaje que se ha venido dando a lo largo del tiempo, no solamente a esta región, sino en el resto del país. Bueno, ya que estamos hablando de investigaciones, cuando las personas acuden a ti para hacer una investigación genealógica de cualquiera, sea para ver si tienen un antepasado alemán o lo que sea, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que ves que las personas buscan cuando acuden a ti? Mira, hace un par de meses me buscaban muchísimo para trabajar temas de ciudadanía española, ¿sabes? Específicamente encontrar a ese abuelito, a ese bisabuelo, tatarabuelo que les han contado en alguna ocasión que era de origen español y que, pues, porque buscan ese proceso o aplicar al proceso de la Ley de Memoria Democrática de España y obtener su ciudadanía española, como necesitan comprobar esa conexión entre ellos y el ciudadano español, me buscan para que yo les ayude a no solamente encontrar esa línea afiliatoria, sino también a encontrar la documentación oficial, apostillarla para que ellos puedan obtener la ciudadanía a través de ese proceso. Ese es uno de los casos más recurrentes que había estado teniendo anteriormente, aunque también encontraba lo mismo, pero para ciudadanos italianos y también ciudadanos descendientes de ciudadanos alemanes, que son las ciudadanías más abiertas a este tipo de descendencia, ¿sabes? O conexión. Adicionalmente, también me han buscado para encontrar su conexión con ciertas personas específicamente o simplemente conocer cuál es el origen de tal apellido. Recientemente trabajé en una investigación en donde estaba investigando a esta familia que, según yo, había radicado principalmente en la ciudad de Guatemala, pero que al investigar me fue llevando por algunos municipios o localidades aledañas eh, que me ayudaron a encontrar el origen hasta cierto punto de la familia, porque lamentablemente, nuevamente, dependiendo de la localidad, podemos avanzar mucho o poco en nuestra genealogía a través de los diferentes registros parroquiales. En ese sentido, pude llegar con esta familia a inicios de 1700, porque los registros no me permitieron llegar más atrás, especialmente porque busqué en diferentes tipos de fuentes documentales, como censos, padrones, registros notariales y demás, pero la documentación no fue suficiente para llegar más atrás en esa familia. Entonces, tuve que decidir hasta dónde iba a parar y de ahí hacia abajo trabajar para poder investigar y conectar a esa familia. Eso por mencionarte alguno de los tantos casos que he trabajado. Otras personas simplemente me dicen, yo quiero saber cuál es mi conexión con esta persona importante o famosa y sobre eso trabajamos. La mayor parte del tiempo sí se encuentra esa conexión. En muy pocos casos he logrado desmentir, por así decirlo, la historia o la tradición oral que han tenido en esa familia, comprobando que definitivamente no se vinculan o no descienden de cierta persona famosa en el país. Sí, bueno, hay gente que también quiere simplemente conocer
quiénes son sus, no sé, porque no conocieron a sus abuelos y quieren conocer más todo su árbol familiar. O sea, siempre hay muchos motivos. Y bueno, me comentabas que lo más frecuente que te piden por épocas, ahora porque tuvimos el Sí. periodo de la Ley de Memoria Democrática, tenías este tipo de trabajos, pero fuera de estos tiempos tan raros, ¿qué es lo que más te suele pedir una persona de todo lo que hablaste? Conocer su origen, conocer su identidad, encontrar de dónde vienen. Creo que eso es lo más común que se puede encontrar, porque muchas personas saben poco o nada sobre su familia, a pesar de que puedan llegar a tener documentos valiosos. Y es que, pues como son familias, como son personas, regularmente ocurren hechos en las vidas de estas que los marcan y se dan los casos en los que se pierde la información, se vinculan, por así decirlo, se esconde la información, porque ha ocurrido algún hecho traumático o difícil en la vida de las personas en cierto momento de la vida, que esos documentos simplemente se van olvidando, incluso las abuelas. eh, no mencionan nada de esto, ¿sabes? No mencionan a sus padres o a sus abuelos, no cuentan algunas cosas porque se les ha enseñado de que no se habla de ese momento o no se habla de esa persona porque o no se hizo cargo de la familia o porque hubo algún hecho traumático y entonces, en ese sentido, me buscan para poder ayudarlos a encontrar información y develar, en cierta forma, qué fue lo que pasó con sus ancestros. Uno de los hechos traumáticos que a veces infravaloramos todos es la migración. O sea, el simple hecho de tener que abandonar tus raíces es un hecho traumático a veces. Y supongo que la mayoría de las personas que te consultan sobre la genealogía en Guatemala son descendientes de guatemaltecos que viven afuera, ¿correcto? Sí, específicamente eso me ha sucedido mucho en los últimos días. Eh, Personas están interesadas en reconectar, en encontrar su origen, en encontrar una identidad porque se encuentran en un país que posiblemente ya es suyo, porque nacieron allí, porque es lo que han conocido toda su vida, pero eh, este país no es el de sus padres o no es el de sus abuelos. Y quieren conocer más, quieren conocer a sus parientes vivos, quieren conocer eh, cuáles son sus tradiciones familiares, conocer si hay fotografías y demás. En ese sentido, como dices, la migración es un evento bastante traumático y que muchas personas en la actualidad quieren reconectar porque se ven en la necesidad de encontrar una identidad, un origen, no solamente para sí mismos, sino para sus descendientes también. Imagino que sientes mucha satisfacción ayudar a las personas a hacer esto que es tan sanador, digamos. Eh, pero supongo que de vez en cuando te habrán pedido algo muy raro que hayas dicho, ¿por qué piden esto? ¿Qué te ha pasado? Sí, sí, sí me ha pasado, especialmente, no en temas familiares específicamente, sino también para encontrar a descendientes vivos. En muchas ocasiones trato de decir que no a ese tipo de investigaciones porque pues puede llegar a ser delicado encontrar información de una persona viva para alguien más no sabemos cómo van a utilizar esos datos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante también marcar una línea entre lo que hace un genealogista y en lo que hace un investigador privado, eh, por así decirlo, para encontrar a esas personas. Yo me trato de dedicar más a todas aquellas personas que ya fallecieron y de las cuales sus registros son públicos, para también tratar de evitar ese tipo de inconvenientes que pueden llegar a surgir. Y bueno, sin dar mucho detalle, ¿no? Hay que cuidar la privacidad del cliente. ¿Cuáles crees que han sido las investigaciones más fascinantes que has hecho?
Mira, hace poco estaba trabajando en una investigación que me pareció bastante interesante porque logré descubrir cómo a través de un testamento, un clérigo, un padre, está indicando pues que deja ciertos bienes y menciona quiénes van a ser sus albaceas testamentarios, quiénes van a ser sus herederos, pero en una de las cláusulas deja que también le deja algo de dinero a su hija. Esto fue más o menos allá por 1810, 1815, si no estoy mal. Y me pareció bastante interesante porque pues en la actualidad sabemos que los padres o los curas no tienen familia, pero en esta ocasión me pareció bastante interesante, ajá, encontrar esa conexión. Y es bastante común, ¿sabes? O sea, fuera lo que se supone que no debería suceder eh, por sus votos de castidad y demás, he encontrado en varios registros de esta época, principalmente entre finales de 1700, inicios de 1800, en donde en los testamentos los clérigos dicen, y le dejo tanto a mi hija tal, o a mi hijo tal. Y es bastante interesante, creo que esa parte, ¿sabes? Pero que nos ayuda a continuar con la investigación genealógica y a hacer una conexión, porque en muchas ocasiones en los registros de bautismos, encontramos que esas personas no tienen un padre, sino más bien son bautizados como hijos naturales. Pero al encontrar registros como los testamentos, podemos ya conectar y darle eh, un sentido también a la identidad de la persona con la que estamos trabajando, porque ya no solo es hijo de, por ejemplo, Juana Pérez, sino ahora es hijo de Juan López. Eh, Creo que esa es una de las cosas más interesantes que podría mencionar. Adicionalmente, también me he encontrado con mis investigaciones propias, específicamente hace poco presenté el tema de Justo Rufino Barrios y su verdadera ascendencia. Justo Rufino Barrios es un político y expresidente bastante controversial en Guatemala, porque pues no solamente buscó la Unión Centroamericana que causó su muerte, sino que también se convirtió en un dictador que estuvo en el poder alrededor de 13, 14 años hasta su muerte. Eh, pero la figura de Justo Rufino Barrios, la verdad es que no es tan relevante para mí, sino más bien el origen de él. Porque si recordamos un poco lo que te estaba mencionando anteriormente, tengo una fascinación con San Marcos, con esta región del occidente del país, y él es originario también de ahí. Y a través de mis investigaciones he logrado encontrar información que me ha ayudado a conectarlo no solamente a él, sino a otros personajes históricos importantes y relevantes, como José María Reina Barrios, entre otros, con mi propia familia, que también es de San Marcos y que tienen un mismo origen allá por 1600, 1700, y que cuando trazamos esas genealogías hacia abajo, podemos ir encontrando que se convierten en primos cuartos, primos terceros, a través de diferentes ramas. En ese sentido es que para mí resulta fascinante trabajar a esa figura porque posiblemente mis propios parientes no sean tan importantes o relevantes para el resto de las personas, pero una figura como la de él, que es bastante controversial, que se conecta con mi familia, puede llegar a tener cierta importancia o cierto interés en el resto de la población y así poder no solamente desarrollar su genealogía, sino la mía, que es la que más me interesa también. ¿Recuerdas de dónde eran estos barrios originalmente? ¿Cuál es la raíz de ellos allá en Guatemala? Es que mencionas dos Mira, y como que son primos terceros o cuartos, ¿no? Ahora me quedo con la pregunta. mira, sí he logrado encontrar esta conexión entre estos dos. Hasta ahora sigue siendo una hipótesis, pero es por la que más me inclino. Todavía me falta encontrar un par de documentos que me ayuden a comprobar esta hipótesis, ¿verdad? Pero ya tengo uno, el cual es un padrón de 1811, el cual me ha dado esa luz. Ya solamente necesito encontrar las partidas de bautismo que han sido un tanto difíciles porque pues hay que pedir permisos y viajar a San Marcos para encontrar esa información.
pero es a través, justo Rufino Barrios se emparenta con José María Reina Barrios a través de los abuelos, es decir, los hermanos, perdón, los papás, el papá de Justo Rufino Barrios con el abuelo de José María Reina Barrios son parientes, son hermanos específicamente, pero básicamente son, la mamá de José María Reina Barrios y Justo Rufino Barrios son primos hermanos. Vale, entonces no has podido encontrar de qué parte de España pudiera decirse que viene el apellido No, Barrios, mira, este. no lo he logrado encontrar específicamente. Sé que viene de los primeros pobladores españoles que llegaron junto con los conquistadores, pero mi investigación me ha llevado hasta Cuilco. Cuilco es un pueblo fronterizo también, que está muy cercano a Huehuetenango, en el occidente del país, y los barrios me han llevado hacia esa rama, hacia buscar hacia un poco más al norte de San Marcos, que es de donde podrían venir. Lamentablemente, hay una dispensa matrimonial un poco más antigua que menciona que los registros de este lugar específicamente, Cuilco, la parroquia, fueron destruidos porque hubo un incendio. Y este incendio destruyó todo y se le había preguntado a los ancianos del pueblo, pero ninguno había logrado encontrar o conocer a esa persona de la cual se estaba hablando, Francisco Cruz de Barrios. Entonces, hasta allí he topado por ahora, pero sigo investigando y buscando en diferentes registros alguna información que me ayude a continuar trazando esa ascendencia hacia atrás. Por otro lado, José Rufino Barrios, pues sí tiene ascendientes españoles, o sea, conocidos, ¿verdad? Porque conecta a través de una de sus ramas, a través con Juan de León y Cardona, uno de los conquistadores más famosos y más prolíferos en descendencia, tanto en el occidente como en el centro del país. Vaya, y al final estamos todos conectados con los conquistadores, digamos. Bueno, Sí. hablando de esto que me mencionabas, ¿no? Que de las consultas de actas y documentos y me comentabas que a veces estos documentos tenían el problema de que traían poca información. Sí, mira, en muchas ocasiones en el registro civil principalmente podemos encontrar de que en muchas ocasiones solo mencionan el nombre de la persona, la posible edad, el posible origen y ya. O sea, por ejemplo, Juan Pérez, de 40 años, originario de esta ciudad, u originario de Salama, por ejemplo, no se conocen los padres o de padres desconocidos, menciona el registro. Entonces, no dan muchos datos los registros civil porque en muchas ocasiones las personas que van a comparecer son empleados del hospital o son personas que no conocen a esta persona que está falleciendo o a la que están registrando como muerta. Entonces, se complica bastante porque solo dan datos muy básicos y que hasta cierto punto no son relevantes ni eh, suficientes para hacer investigación genealógica, ¿sabes? En otras ocasiones, en los libros parroquiales, por ejemplo, y con el perdón de los padres, quiero pensar que han de haber sido un poco haraganes o han tratado de maximizar el uso del papel y han escrito matrimonios, por ejemplo, de 20 personas o 20 matrimonios en una misma hoja sin mencionar los nombres de los padres. Y eso ha sido bastante contraproducente porque al final solamente conocemos que X persona se casó con Y persona, pero no hay datos de los padres, ni datos o información como por ejemplo la edad o de dónde obtuvo la fe de bautismo, por ejemplo. Entonces, es complicado cuando llegamos a ese punto en donde la información en los registros no es suficiente porque quien comparece no ha dado los suficientes datos porque no conoce a la persona o bien porque no quisieron anotar esa información en los registros. Pero tenemos otras opciones, ¿no? Pues que son más ricos en detalle, me decías.
Sí, mira, en muchas ocasiones cuando encontramos este tipo de situaciones en donde los registros o las fuentes primarias no son suficientes para poder ahondar en la investigación genealógica, tenemos que recurrir a las fuentes secundarias. Cuando hablamos de tiempos más recientes, siglo XX principalmente, encontramos periódicos que nos ayudan a conocer momentos específicos de la historia de las familias, por ejemplo, una defunción, un matrimonio, la graduación de cierta persona en, ya sea de la escuela o de la universidad, eh, o simplemente porque hicieron una fiesta de sociedad y querían publicar una fotografía de la persona que realizó la fiesta, lo publicaban en el diario y en ese sentido encontramos sin fin de publicaciones en los periódicos en secciones que regularmente le llaman como sección social, gacetilla o sociales y personales. Y si ya nos vamos un poco más atrás, podemos recurrir, por ejemplo, a censos o padrones que nos ayudan a ir encontrando a familias completas. Cabe mencionar que muchos de estos padrones no vamos a encontrar también a la familia completa porque en algún momento, por ejemplo, falleció algún niño y vamos a encontrar una variación en las edades de los diferentes hijos. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Aunque también nos pueden ayudar cuando hay esos faltantes de nombres, porque podemos suponer si de un periodo a otro hace falta uno de los hijos o se casó o falleció en ese periodo entre censos. Lamentablemente en Guatemala no hay suficientes censos como lo hay en Estados Unidos, por ejemplo, que se realizan cada 5 o 10 años, dependiendo si es en el estado o si es a nivel nacional. Pero sí encontramos unos padrones o censos que están bastante completos y que nos ayudan a avanzar en diferentes épocas de la historia. Por otro lado, creo que es bastante importante mencionar que existen documentos notariales como lo son los testamentos o las compraventas de tierras o las cartas de poder, entre otros, que nos ayudan a ir encontrando relaciones familiares, principalmente los testamentos, que nos ayudan a saber no solamente la persona que está otorgando el testamento, sino con quién se casó, los nombres de sus padres, los nombres de sus hijos. Y ojo acá, en muchas ocasiones mencionan a los, no, a los nombres de los hijos de matrimonio y a los hijos fuera de matrimonio, porque también les heredan algo. Entonces, hay que valerse de diferentes registros y creo que esto es algo bastante importante para aquellas personas que son nuevos en la investigación genealógica. No solamente debemos centrarnos y concentrarnos en registros que están digitalizados en Family Search u otras plataformas, sino que hay que salir, hay que ir a los archivos, hay que tocar puertas, preguntar a la misma familia si saben algo sobre tal pariente, porque no todo está en la computadora, no todo está en Internet. Hay registros y muchísimos, millones, me atrevería a decir, que no están digitalizados. ¿Y qué nos toca allí? Hacer trabajo de campo, investigar, buscar esa información para poder encontrar los datos que nos puedan ayudar. Y en ese sentido quiero mencionar dos ejemplos muy específicos de mi familia. Los dos son el mismo, pero en 2018 encontré, bueno, estaba buscando a cierta persona en mi familia. Yo estaba muy triste porque no podía avanzar, no podía pasar de esa rama, porque los registros parroquiales no están disponibles en ese lugar específico. Lo que hice, y gracias a algunos amigos que recién empezaba a conocer, amigos genealogistas, es que me hablaron sobre un índice de dispensas matrimoniales, los cuales yo consulté y al revisar en el apellido Sánchez, me encontré de que había una dispensa matrimonial entre Manuel Sánchez y Josefa Celidonia Chávez. Yo dije, ellos son los que ando buscando, ellos son mis parientes. Entonces lo que hice fui al archivo histórico diocesano, solicité la cita, información, y cuando leo
dispensa matrimonial, encuentro los nombres de sus padres, encuentro los nombres de los abuelos y cómo es que estaban conectados unos con otros. De verdad que me pareció bastante fascinante ese momento. Salté de la alegría porque pude encontrar a unas personas que por mucho tiempo andaba buscando. Ese es tu Por otro linaje lado, paterno, ¿no? Tu linaje sí, paterno Sánchez. Me imaginé por la... sí, sí, sí. Y estamos hablando de que esta dispensa matrimonial es de 1813, de Tejutla, San Marcos. Sí, las dispensas, las personas, o sea, también es que muchas parroquias no te dejan ir a consultar las dispensas porque no están bien conservadas, no están bien encuadernadas, pero las dispensas tienen muchísima información, ¿no? Me Sí, comentabas de eso también, ¿cómo es el caso? Yo conozco solo las de Cuba, ¿cómo es el caso allá en Guatemala con las dispensas, los expedientes? hay dos dispensas, quiero pensar que hay dos dispensas aquí en Guatemala, puede que hayan más, pero te voy a hablar de dos específicamente. La primera es la dispensa matrimonial porque hay algún parentesco entre los contrayentes. Em, ya sea parentesco de consanguinidad, afinidad en tercero, cuarto grado, primer grado, segundo grado. Hay infinidad de posibilidades acá. Por otro lado, encontramos las dispensas de proclamas, que básicamente son estas dispensas en donde hay una urgencia, por ejemplo, de que dos personas se casen porque X personas se tienen que presentar a trabajar o tienen que realizar un viaje y no da tiempo para que se hagan las tres proclamas en las diferentes parroquias. Entonces, llenan este proceso o hacen este proceso y posteriormente el arzobispo aprueba que se casen sin necesidad de las proclamas. Pero para todo esto deben apuntar, por ejemplo, partidas o fes de bautismo, deben llevar a testigos, deben indicar que no están vinculados entre sí y ya presentando todo este expediente, entonces ya pueden proceder a casar a las personas. Pero te digo, estos documentos, dispensas matrimoniales, son riquísimos en información porque ayudan a comprender a la familia más allá de las fe de bautismo que dan los nombres de los padres, sino que esto incluso adjuntan árboles o figuras genealógicas que te ayudan a conectar a las personas. Por otro lado, encontramos los libros de expedientes o informaciones matrimoniales, que en Guatemala he encontrado que estos libros de informaciones matrimoniales son bastante relevantes, son bastante importantes porque los curas llevaban estos libros antes de que se casaran las personas. Al igual que una dispensa, ponían la declaración del contrayente, de la contrayente, de los testigos, la información de las fe de bautismo, y si no había ningún impedimento, pues no había necesidad de hacer ninguna dispensa, entonces emitían o realizaban el matrimonio. Pero estos libros son bastante escasos en la región. A cambio, o en cambio, en México podemos encontrar que los libros de informaciones matrimoniales, que también he investigado mucho en México, no me considero un experto, pero sí he investigado muchísimo, porque parte de mi familia Sánchez migró hacia allá, hacia Chiapas y al resto de la República. He encontrado que estos registros de informaciones matrimoniales han sido valiosos para poder encontrar información que hace falta en las partidas de matrimonio. Por ejemplo, en las partidas de matrimonio solamente dan mención de los nombres de los contrayentes, pero si ya me voy a buscar al libro de informaciones matrimoniales, ya encuentro no solo las fe de bautismo, sino también los nombres de los padres y si hubo alguna dispensa o demás. Bueno, te iba a preguntar, porque hace un rato me estuviste hablando bueno, y nos fuimos, como dicen en España, nos venimos arriba y nos pusimos a hablar de las dispensas matrimoniales y de los expedientes. Me estabas contando de unas anécdotas familiares relacionadas con esto de los documentos. Una era los Sánchez, que encontraste esta dispensa, y la otra, que es lo que me he quedado con ganas de saber.
Ok. La otra dispensa matrimonial que también encontré. eh, Perdón. No, no, no hay problema, no hay problema. Ya me desconecté. Déjame ver cuál era la que te iba a mencionar, porque son dos que... Vale, vale, revisa ahí porque me quedé con esa curiosidad. Si no te acuerdas, no pasa nada. Seguimos en otra cosa, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Ahora que estamos en Ya, este tiempo, vale, vale. sí, Ahora, dime. antes de No, retomar dime, ahí, dime. el trabajo de Justo Rufino Barrios me dijiste que lo presentaste. Eso fue en el SIGEC, ¿no? Sí, Vale, te sí, voy a sí. preguntar eso, ¿eh? Tenlo ahí. Y para que me Ok. hables un poco de, pero tú eres miembro del SIGEC. No. Ese fue simplemente una presentación externa que hiciste en algún evento, algo así. Sí. Mira, yo envié mi ponencia y me aprobaron. Entonces ya me preparé y participé. Ok, Pero sí he querido pertenecer, pero no no, he encontrado el tiempo suficiente para participar en todas las actividades y hacer una aplicación formal, digamos. Pero este es mi segundo año presentando ahí. ok, ok. Bueno, vamos a la anécdota entonces. Sí. Muy bien, y entonces la segunda dispensa matrimonial que encontré es de uno de mis ancestros llamado Gertrudis Rodríguez y Jacoba Cristina Aguilar, más o menos por 1800 también, esta dispensa matrimonial, 1805 específicamente. Eh, Nuevamente en San Marcos, con poco acceso a la información, logré encontrar esta dispensa matrimonial que me dio una pista, una luz para poder avanzar por lo menos 3 o 4 generaciones más. Con esta dispensa matrimonial me di cuenta de que había una relación entre los Rodríguez y los Aguilar Ochoa a través de una persona que se llama José Rodríguez y Teresa González. Estos personajes me parecieron muy interesantes porque haciendo la cuenta en los años, llegábamos con ellos a través, bueno, más o menos allá por 1650. Y dije, "Oh, aquí hay algo muy interesante", y empecé a investigar al resto de la familia y empecé a trabajar más con las dispensas matrimoniales de San Marcos, yendo al archivo histórico arquidiocesano o solicitándolas en línea. Y después me di cuenta de que me había juntado tal vez con unas 15, 20 dispensas matrimoniales, pero que todas eran muy interesantes y que al final conectaban a través de esta familia, la familia Rodríguez González. Y después de esto dije, hay que seguir trabajando más y me metí a buscar más y afortunadamente logré encontrar algún acceso a los libros parroquiales de San Marcos y le agradezco a José Campoyo Mexicanos por eso, porque de verdad pude encontrar a muchas más personas que estaban vinculadas con esta familia. Incluso encontré algunas partidas de función o entierro que me ayudaron a trazar más o menos la época en la que vivieron y la temporalidad. Y posteriormente con un trabajo de investigación que publicó un amigo mío, Sebastián Magri, sobre la familia de León Cardona, que que es una investigación original de otro investigador muy reconocido acá en Guatemala, Juan José Falla Sánchez. Eh, Logré encontrar que había una vinculación entre estos Rodríguez Cardona con Juan de León y Cardona. Y de esta dispensa matrimonial logré avanzar no solamente 3, 4 generaciones, sino pude llegar hasta este conquistador, del cual hay muy poca información, pero logré conectar a toda esta familia. Entonces, salir allá afuera, es decir, dejar de limitarme solamente con la información que está digitalizada en Family Search y las otras plataformas, me ayudó a encontrar a muchísimas personas más que están vinculadas en mi árbol familiar. Eh,
a través de estos documentos que no están digitalizados, que espero algún día estén digitalizados y que todos podamos acceder a ellos, pero que en este momento me han ayudado a mí a conocer un poco más acerca de mi origen. Claro, estos archivos que no están digitalizados, me comentabas que a veces están, cada parroquia tiene sus propios archivos, que hay que ir una por una, pero hay como dos grandes núcleos que tú usas mucho para hacer investigación genealógica, o sea, dos grandes centros documentales, uno de ellos es el Archivo Central de Centroamérica. ¿Qué se puede encontrar ahí? Es el Archivo General de Centroamérica y allí podemos encontrar muchísima información, especialmente de aquella de carácter civil, político, social, eh, porque las diferentes entidades gubernamentales a lo largo del tiempo han ido a depositar sus propios archivos a este archivo general. Encontramos documentos que van desde el inicio de la colonia hasta 1980, que desde ese año para acá ya no han recibido más documentación porque ya no tienen espacio para poder tenerla. Pero algo muy importante es de que podemos encontrar, por ejemplo, que nos ayudan para la investigación genealógica, testamentos, padrones, censos, protocolos notariales, también podemos encontrar, si nos vamos ya un poco más atrás, compraventas a través de los escribanos reales, nombramientos a diferentes cargos y también podríamos encontrar registros que son muy interesantes como lo son las limpiezas de sangre, que eran documentos que regularmente las personas solicitaban y hacían para demostrar que eran españoles y católicos conocidos de ascendencia. En ese sentido, podemos encontrar en muchas ocasiones árboles genealógicos también allí, o por lo menos la información de cómo están relacionados hacia atrás los ascendientes de la persona que está realizando o practicando esta limpieza de sangre. Entre un sinfín de documentos más. La verdad es que es bastante amplia la información que tienen en el Archivo General de Centroamérica y que vale la pena consultar y visitar porque uno se da sorpresas ahí. A veces encontramos información sobre tierras y los planos de cómo estaban conformadas estas fincas o territorios. Y también podemos encontrar matrimonios a través de la información de las diferentes jefaturas políticas que eran una forma de administración política en Guatemala y que a través de ellos básicamente se llevaban los expedientes matrimoniales de carácter civil eh, y que están contenidos ahí. Adicionalmente encontramos mapas, encontramos planos de los diferentes edificios en la ciudad, eh, en- entre un sinfín de cosas, como te comento. La verdad es que es un lugar bastante rico, bastante interesante en cuanto a información, cultura y que por ahora no se puede acceder al fichero Pardo en línea, pero al llegar uno puede consultarlo tanto en el fichero físico como en el fichero digital que ellos tienen en sus propias computadoras y que en muchas ocasiones solamente con poner el apellido, pues hay que hacer cierta investigación o búsqueda ahí para poder encontrar, si tenemos suerte, alguno de nuestros antepasados. Entonces, el Archivo General de Centroamérica, que recientemente publiqué algunas fotos de él y que te voy a compartir, eh, me parece un lugar bastante fascinante para hacer investigación genealógica. Y el otro archivo que me has comentado, creo que aquí ya lo has mencionado y en las preparaciones me lo has comentado, es el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. ¿Qué me puedes decir, no sé, de tu experiencia cada vez que lo visitas o qué tipo de documentación tiene? Mira, este es uno de este es mi primer archivo favorito para hacer investigación. Primero porque es un espacio em, bastante limpio, bastante adecuado para tratar los documentos.
estos documentos que son bastante antiguos y que han sido preservados. Aquí encontramos información eclesiástica principalmente, documentos que atañen a la historia eclesiástica de Guatemala y de algunas otras provincias, como lo son El Salvador principalmente, a las órdenes religiosas que pertenecían al arzobispado de Santiago de Guatemala. Y también podemos encontrar expedientes matrimoniales, libros sacramentales de las diferentes parroquias de la arquidiócesis de Guatemala, entre otros documentos que te cuento son que son de un carácter un tanto más histórico, eclesiástico, ¿verdad? Que no tienen tanta información en cuanto a la genealogía, pero que pues en algún momento puede llegar a servir si tienes alguna investigación que pueda llegar a ser de interés, o tal vez para darle algún contexto histórico a la familia que estás trabajando. Este es uno de mis favoritos, te cuento, porque siento que tengo una cercanía con las personas que atienden allí, Gustavo, perdón, Augusto y Alejandro. Y además porque a través de las dispensas matrimoniales puedo llegar a conocer a las personas, puedo llegar a conocer historias que no se encuentran en ningún otro lugar más que en las dispensas. Y esto es especialmente en aquellas familias o personas que han migrado. En mi trabajo he encontrado, por ejemplo, a alemanes, a italianos, a incluso españoles que han llegado específicamente a Guatemala y que han tenido la necesidad de hacer una dispensa matrimonial porque necesitan comprobar que son católicos. O sea, necesitan comprobar su cristiandad, mencionan ahí, y también que tienen un origen pues no noble, pero que tienen un origen conocido y que no se han casado en ningún otro lugar. En ese sentido, he explorado dos dispensas matrimoniales que me parecen muy interesantes. Una de ellas es uno de los eh, ascendientes de españoles, perdón, de alemanes, que llegó a Guatemala a través de estas compañías o colonias, perdón, compañías colonizadoras que llegaron a Santo Tomás de Castilla y al no encontrar algún espacio seguro para ellos en donde pudieran prosperar, deciden adentrarse en la ciudad, en Guatemala, y llegan a la ciudad de Guatemala y empiezan a ejercer su profesión. Y ellos cuentan o relatan la historia que tienen detrás en Alemania, pero también la historia que han pasado para llegar hasta ese punto. Y que en el camino pues han conocido a varias personas a las cuales presentan como testigos para comprobar de que son cristianos o católicos, y también que no están casados. La otra dispensa me pareció bastante interesante porque esta persona sale de Italia, pasa por Portugal, llega a Nueva Orleans, en Estados Unidos, y posteriormente llega a Guatemala a través de Campeche. En Campeche se adentra por el camino real. No era una ruta común, según tengo entendido, para aquellos que venían del extranjero. Regularmente llegaban a Veracruz y de ahí ya agarraban el camino hacia Guatemala, pero esta es otra ruta bastante interesante. Y ya llegan hacia la ciudad de Guatemala. Y entonces esta persona se establece acá. Después de unos cuantos meses se enamora y entonces ya tienen la necesidad de hacer una dispensa matrimonial, y presenta a algunos amigos que venían con él en este trayecto, a los cuales les dice que sean testigos para que demuestren que él no se ha casado en ningún otro lugar y que es apto para contraer ese matrimonio, además de que es cristiano, católico. Pero algo impresionante de esto es de que él menciona que él no tenía eh, pensado en fijarse o asentarse en ningún lugar. Y es por esa razón que no anda cargando su fe de bautismo, porque él pensaba en regresar a su patria, o sea, salir a explorar el mundo y regresar.
pero de paso se encontró el amor aquí en Guatemala y entonces ya se establece y establece una familia bastante importante acá. Entonces, creo que por esa razón este lugar es uno de mis lugares favoritos porque puedo llegar a conocer ese tipo de historias, las cuales cuando se las cuento a mis clientes se emocionan y encuentran una conexión más fuerte aún con sus antepasados. Esto es un viaje y uno se encuentra de todo. Hace rato estuvimos contando eh, cosas, lo más típico y lo más raro que te pedían, ¿no? Sí. Y entonces como mismo te lleva en el tiempo o a través de las distintas familias, ¿no? Tú desde la actualidad en todas estas búsquedas de esa información también te estás moviendo y estás conociendo otros sitios y estás aprendiendo historia y haciendo de todo, ¿no? Entonces, dado que hemos hablado de Guatemala, de cómo se investiga los archivos que tenemos. También has investigado en países aledaños, como el que tienen al norte ustedes, que es México, y el que tienen al sur, que es El Salvador. Bueno, también tienen Honduras, pero hay más vínculo con Salvador, hasta donde tengo entendido. ¿Qué pudieras decirme, por ejemplo, qué diferencias ves con México en cuanto a genealogía, los archivos? ¿Qué puedes decirme de eso? México, al ser un lugar mucho más grande que Guatemala, tiene una cantidad inmensa de documentos. En muchas ocasiones es sencillo hacer una investigación en los estados del norte o del centro principalmente, pero cuando nos vamos a Chiapas, que es en uno de los lugares en donde más he investigado, porque parte de mi familia Sánchez, como mencionaba antes, migró allá. eh, He encontrado que la documentación va siendo más y más limitada o escasa y en algunas ocasiones encontramos registros parroquiales que son bastante antiguos, 1600, 1700, lo cual es bastante bonito encontrar y revisar y leer para poder encontrar a la familia. Pero en otras ocasiones solo encontramos registros o documentos del registro civil que más o menos inician en 1868, 70 y se convierte en un poco complicado porque en muchas ocasiones he encontrado en los bautismos perdón, nacimientos de las personas que mencionan el nombre del niño, mencionan el nombre del padre, pero no mencionan el nombre de la madre. Y mencionan el artículo 75 y no sé qué más. Eh, De verdad que me parece tan frustrante esos casos en los que he encontrado esa información, porque yo estoy seguro de que ellos son mis parientes, son los descendientes de mis ancestros Sánchez en Tejutla, pero que no los he podido conectar porque el nombre de la madre hace falta y que ya lo he obtenido a través de algún matrimonio o algún otro documento, pero sin ese nombre no lo puedo vincular porque pues ya estaríamos cayendo en la mitogenealogía y en otras partes en las que no queremos caer cuando hacemos genealogía, ¿verdad? Entonces, me parece un tanto interesante, impresionante hacer genealogía en México. Podemos avanzar tanto como podamos en algunos casos, y en otros casos nos quedamos bastante limitados y hasta 1850 tal vez, si es que podemos llegar, o un poco antes. En cambio, en El Salvador hay esfuerzos recientes de digitalizar diferentes registros, en especial el registro civil, lo cual es bastante impresionante para mí porque han hecho un trabajo impresionante allí. Eh, Estos registros nos ayudan a trazar la vida de las personas más o menos de 1950 hacia el inicio del registro civil, 1880 aproximadamente. Pero más atrás, dependiendo de la localidad, es que vamos a encontrar registros o no. Hay parroquias en las que me ha tocado ir, como por ejemplo la parroquia de San Miguel, que está en el oriente del país, en donde he ido a tocar las puertas, literalmente a pedir información, a esperar a que ellos puedan darme algún dato. He dejado mis solicitudes, pero no he tenido respuesta. Y, por ejemplo, he ido a otras parroquias, como por ejemplo
Santa Ana, en Metapán, en donde afortunadamente los padres han sido bastante abiertos y me han permitido hacer cierta investigación ahí, para lo cual de verdad estoy muy agradecido porque me ha ayudado a avanzar con las investigaciones que tengo y a pesar de que no están digitalizados ninguno de estos registros, se han dado la tarea de preservarlos y de tenerlos allí disponibles específicamente para cuando uno los necesite, ¿verdad? Por otro lado, he encontrado en El Salvador que los cementerios son una fuente bastante importante para hacer investigación. En otros tiempos, por la inseguridad, creo que nunca hubiera tenido el más mínimo deseo o intención de meterme en un cementerio en El Salvador, pero que en la actualidad de verdad me he sentido bastante seguro yéndome a meter, especialmente en las secciones antiguas, para ir a caminar, conocer qué hay, tomar fotografías de las diferentes lápidas y mausoleos, y de verdad que he encontrado joyas ahí, o sea, esculturas impresionantes que he ido publicando poco a poco en mis redes sociales y en mi blog. eh, y otras que no son tan impresionantes, pero que tienen información relevante, como por ejemplo los datos de algún migrante, porque en El Salvador hubo mucha migración palestina. Entonces hay muchas lápidas y mausoleos de migrantes, tanto italianos como palestinos y españoles, que de verdad he logrado encontrar gracias a perderme en los cementerios, ir a buscar, ir a caminar, de verdad que ha sido bastante importante para parte de mi investigación allí en El Salvador. Em, Eso creo que podemos mencionar de esos dos lugares. Bueno, hemos hablado, creo que de todo lo que íbamos a hablar, así que vamos a entrar a una sección final de preguntas y te empiezo con una que no te la esperabas. Si tuvieras la oportunidad de conocer un antepasado tuyo, ¿cuál preferirías que fuera y qué le preguntarías? Eh, que, es bastante emotivo y de verdad gracias por la pregunta. Creo que quisiera conocer a la abuela de mi abuela, es decir, a mi tatarabuela. Llevo casi toda mi vida, desde que aprendí a hacer investigación genealógica, buscándola. Algo tuvo que haber pasado en su familia para que no aparezcan sus registros, pero de verdad yo quisiera conocerla. Candelaria González se llama. Y si tuviera la oportunidad de verla, quisiera preguntarle de dónde es, cuándo nació, quiénes son sus padres, o sea, quisiera conocer su vida para poder ayudar quisiera pensar sanar esa parte de mi árbol familiar, pero también ayudar a mi abuela a que conozca a su abuela, porque su mamá creció sola, con alguna amiga o pariente, pero no hay más información. Solo sabemos que ella posiblemente falleció en 1907, cuando mi bisabuela tenía alrededor de 6 7 años, y no más. Así que sí, a ella precisamente quisiera conocer y preguntarle sobre su vida, qué fue de ella, por qué no está en los registros, y quisiera saber sus padres, abuelos y demás, porque sé que hay mucho más que explorar en esa rama familiar que por el momento está detenida, y que estoy seguro que la voy a encontrar, solo es cuestión de tiempo y de que ella me ayude a encontrarla. Pues parece interesante. Y la siguiente pregunta que te tengo es, que un poco ya lo hemos estado hablando a lo largo de todo el programa. ¿Qué crees que le aporta la genealogía a las personas, más allá de que te aporta datos de quiénes son tus antepasados? ¿Qué te aporta? La genealogía, y aquí quiero hacer una división. Regularmente me gusta hablar de genealogía, pero también de historia familiar. Para mí, específicamente, la genealogía son aquellos datos duros,
fechas, nombres, lugares, documentos que ayudan a vincular a una persona con otra. Es una ciencia, es bastante eh, rigurosa, en donde sin un documento tú no puedes vincular a una persona, porque nuevamente caemos en la mitogenealogía. Pero cuando hablamos de historia familiar, allí ya le damos un color, un sentido, le damos vida a esos datos que hemos obtenido a través de la genealogía. ¿Cómo? A través de fotografías, historias o experiencias, o anécdotas, ¿verdad? A través de documentos u objetos de las personas a las cuales pertenecieron. Al combinarlas, podemos llegar a crear una identidad con nuestro pasado, a poder crear una conexión con ellos. Y creo que es bastante importante para mí no solamente hablar de datos, sino también hablar de esas historias que me ayudan a conocer y tener una relación personal con esas personas y llegarlos a amar sin siquiera conocerlos. Y podrán escuchar cómo voy a llegar a amar a una persona que nunca conocí, a una persona que tal vez solo vi su foto o que solo conozco en papel. La genealogía puede hacerlo, puede ayudarte a crear esas conexiones y a unir esos eslabones en tu familia, en tu árbol familiar, para que sepas de dónde vienes, cuál es tu pasado y en muchas ocasiones ese pasado también marca tu futuro. Así que de verdad es algo bastante importante para mí poder llegar a conocer a una persona, a conectar con ella. Y en muchas ocasiones le decía a una amiga con la que platicaba hace un par de días, cuando encuentro a una persona de alguno de los ancestros de mis clientes que se convierte en un ancestro difícil de encontrar, tal como mi caso que mencionaba anteriormente, se convierte en verdad para mí algo muy valioso, muy importante que necesito encontrar. No solamente para completar el objetivo de mi investigación, sino porque siento la necesidad de poder ayudar a mis clientes, a mis amigos, a mi familia, a poder conectar con esa persona que por alguna razón u otra no está en los registros, no está en algún papel o en alguna información, pero que sabemos que existe porque todo el tiempo se ha hablado de ella a través de la tradición oral. En ese sentido, tomo muy en serio y muy para mí esas tareas y trato de encontrarlos para que mis clientes y amigos puedan tener esa conexión con ellos también. ¿Qué le puedes aconsejar a quien quiere empezar a hacer su genealogía en esta región de Guatemala o Centroamérica en general? Platiquen con sus parientes, de verdad que creo que es algo bastante importante iniciar hablando los padres, abuelos, tíos, abuelos, etcétera, para que les puedan contar más acerca de su familia. Porque muchas veces en nuestra familia nuclear probablemente tal vez solo tenemos una fotografía del abuelo, pero hay más personas alrededor que pueden llegar a tener fotografías o conocer historias de los bisabuelos, tatarabuelos y demás, porque en cierta forma ellos han ido heredando esa información, tanto oral como físicamente a través de esos objetos valiosos. Un primer paso que yo diría es eso, hablar con las personas, contarles qué estás haciendo, cuál es tu interés en la genealogía, a quién quieres encontrar, qué quieres descubrir y que te cuenten sobre tu propia familia. Adicionalmente, es importante empezar con uno mismo, con la propia partida de nacimiento, porque nos dice mucho, nos dice los nombres de nuestros padres, nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre, y en algunas ocasiones, en algunos registros, dice los nombres de los abuelos. Y ahí ir sucesivamente hacia arriba, haciendo lo mismo, encontrando la partida de nacimiento y de función de nuestros padres, la de nuestros abuelos,
ir encontrando los matrimonios incluso de cada uno, porque cada documento nos va a ir dando información nueva o relevante que nos va a ayudar a cruzar esos datos con los otros documentos e ir construyendo nuestro árbol familiar. Entonces, como segundo consejo o tip es eh, empezar con nuestra propia partida de nacimiento, matrimonio y avanzar con nuestros padres, abuelos, obteniendo la misma información para poder ir encontrando esos datos que son necesarios para avanzar en nuestro árbol familiar. Y finalmente, creo que la paciencia, de verdad, mucha paciencia, porque cuando hacemos genealogía creemos que de un día para otro vamos a encontrar la información y puede que sí, o sea, puede que sea tan sencillo encontrar y conectar a una persona con otra y después a otra con otra y así sucesivamente, pero nos vamos a topar en muchas ocasiones con casos en los que no hay información. Y en ese sentido, tenemos que recurrir también a los colaterales, es decir, a buscar la información de mis primos, de mis tíos abuelos, porque a través de ellos también puedo ir avanzando en mi árbol familiar. Tal vez en la partida de matrimonio de mis abuelos no menciona quiénes son sus padres, pero en la de mi tío abuelo posiblemente sí. Y entonces, como ya sabemos que existe una afiliación entre ambas personas, podemos conectarlos fácilmente con nuestro propio árbol. Así que hay que voltear hacia los lados y tener esa paciencia que necesitamos para poder hacer esa investigación propia. Finalmente, con el desarrollo que tenemos y cada vez tenemos más desarrollo en las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, la digitalización de documentos ha avanzado mucho, ahora tenemos la IA, tenemos mejores técnicas, vemos más esfuerzo por la preservación de los documentos, tenemos el ADN que ya está a nivel comercial, accesible a muchas personas. ¿Cómo ves el futuro de la genealogía en la región? Lo veo con más documentos digitalizados y disponibles y accesibles para todas las personas. Veo a muchas personas queriendo conectar con su pasado, a conectar con sus orígenes. Y de verdad espero que haya muchas más personas tratando de conocer a su origen, pero también ayudar a otros a conocer su origen. Es decir, que haya más genealogistas profesionales. En la actualidad me ha tocado abrir brecha, la verdad, el camino para poder dar a conocer de que en Guatemala también se puede hacer genealogía y de una manera profesional, tal como se hace en Estados Unidos, en Europa, en México. Yo creo que en la región también se puede hacer, se puede lograr algo bastante impresionante y bonito cuando hayan muchas más personas dedicándose a eso. eh, y siempre de una manera profesional, ética, respetuosa. Y finalmente creo que veo el futuro de la genealogía como una herramienta que nos ayude a sanar nuestro pasado y a conectar en nuestro futuro. Eh, en muchas ocasiones, y ya lo mencioné brevemente anteriormente con la historia de la región, hemos querido crear esa, crear esa unión centroamericana. Por muchas razones, en mucho tiempo se ha perdido esa lucha, digamos, por esa unión, por los diferentes intereses, pero creo que la genealogía nos puede ayudar y puede ser un buen elemento para ayudar a comprender de que todos tenemos un mismo origen. Llámese eh, a través de la conquista, a través de nuestros orígenes indígenas, a través de nuestros orígenes mestizos o ladinos. De verdad creo que es bastante interesante el poder conectar en el futuro, siempre a través de nuestro pasado con la investigación genealógica o con nuestros árboles genealógicos. Cuando hacemos investigación, podemos llegar a entender y podemos llegar a ser más tolerantes con las personas.
no solamente con los migrantes, porque muchos de nuestros antepasados han sido migrantes en alguna ocasión, sino también con nuestros vecinos. Podemos llegar a conocer, entender por qué piensan, por qué creen lo que creen. Cuando hacemos genealogía podemos llegar a descubrir, bueno, yo también tuve un ancestro salvadoreño, yo también tuve un ancestro hondureño, uno nicaragüense. ¿Por qué estar peleando actualmente con alguno de ellos? ¿Por qué no buscar unirme a ellos cuando en realidad mis orígenes también me llevan por ese rumbo? Así que creo que es bastante importante conocer para poder llegar a ser tolerantes y para poder llegar a ser eh, más unidos acá en la región. Definitivamente, sí, la genealogía sana no solo familias, no solo personas, también puede sanar naciones. Es más complicado, pero puede ayudar a Sí, eso. Al hacernos sentir parte de esa historia, al hacernos sentir parte de ese proceso, podemos sentirnos más identificados y lo podemos tratar de hacer mejor, creo. Aprender del pasado para tener un mejor futuro, como habías sí. dicho más o menos hace un momento. Entonces, yo te agradezco por haber venido. No solo abres brecha en el mundo genealógico dentro de Guatemala, bueno, también Nicaragua, o sea, ya hemos hablado que investigas varias regiones ahí en Centroamérica. Has abierto brecha aquí, en este espacio. Eres el primero que viene a hablar de esa región y espero que siga así. Quedas invitado para regresar en el futuro, contarnos otros descubrimientos y también para, bueno, ya esperaremos tener otros investigadores de tu zona y así todos seguir conociendo de la historia y de esta cultura, esta identidad tan rica que tienen en Centroamérica. ¿Algo más que quieras decir? Pues muchas gracias por el espacio. De verdad que estaba bastante nervioso cuando llegó la invitación, pero veo este espacio como un espacio en donde podemos ser libres de hablar sobre la genealogía, de dar a conocer eso que tanto nos apasiona y que necesitan las personas conocer. Yo sé que muchas personas no pueden pagar por mis servicios, pero me gusta libremente darles tips, herramientas que les puedan ayudar también a por sí mismos a hacer esa investigación genealógica. Y en ese sentido, este espacio creo que nos ayuda a conocer un poco de historia, contexto, que pueda ayudar a las personas a entender en dónde están parados y hacia dónde continuar en cuanto a la genealogía. Así que, pues muchas gracias por el espacio y pues espero que pronto nos volvamos a ver nuevamente. Gracias a ti y a todos los que nos siguen, que gracias a ellos, a todo el apoyo, los comentarios, por ver, por compartir, por darle like, suscribirse, todo lo que hace la gente que nos ve. Gracias a ellos es que seguimos teniendo esto, tiene sentido lo que hacemos y nada, desearles lo mejor a ti también, que te siga mucho éxito en todas las investigaciones que estás haciendo. Seguimos en contacto y a los que nos están viendo, nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.